Las casas malditas se han vuelto un personaje recurrente en películas, series e historias de terror en general. Y es que nada te puede inquietar más que saber que el lugar donde estás probablemente atrapado o atrapada es un lugar maldito. Es por ello que el día de hoy te llevaré por un camino bastante tenebroso, donde serás testigo de tragedias, horrores y sucesos inexplicables que han convertido a estas en las 6 casas más malditas de Latinoamérica. Así que apaga la luz y escucha lo que te voy a narrar. Ubicada en Chile, en la calle Fe y Esperanza, este hogar vivía rodeado de cierta fama por tener situaciones inexplicables, que las 5 personas que ahí vivían contaban a los demás. Pero fue una noche del 26 de febrero de 2017 que grabaron el metraje que verás a continuación. Así que te pido que pongas atención y por un momento me digas qué es lo que harías tú en su lugar. ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Puto el mueble! ¡Fuera! ¡Fuera, señor! ¡Se lo saque afuera, señor! ¡Me rozó! ¡Poder, Dios mío! ¡Saca todo el poder! ¡Fuera, Dios mío! ¡Tú tienes el poder de Dios, señor! ¿Lo botó? ¡Pútalo, señor! ¡Afuera, señor! ¡Sácala con Dios! Yo creo que está aquí haciendo daño a su hogar, señor. ¡Tú tienes el poder, señor! ¡Ayúdanos! Estas manifestaciones se hicieron cada vez más intensas, por lo que se tomó la decisión de llamar a la policía, y pronto las mismas autoridades comenzaron a percibir estos fenómenos. En este caso indicaron que había efectos paranormales en el domicilio. Claro, nosotros al ingresar al domicilio pudimos percatarnos que de forma sorpresiva caían especies del entretecho. Igualmente cuando iba saliendo yo mismo de la puerta, un cuchillo color negro de aproximadamente unos 15 centímetros pasó rozándome la espalda y gracias a Dios tenía el chaleco antibalas, por lo que no se produjo alguna lesión o algo. Recientemente igualmente se pudo apreciar humo que salió de una parte del interior del domicilio, no había nadie al interior. ¿Personal de bomberos todavía no se ha hecho presente en el lugar? Personal de bomberos no ha concurrido al lugar. Tenemos controlada la situación nosotros, hay baldes con agua, igualmente mangueras, pero tenemos todo controlado aquí. Además, haciendo presencia para evitar un mal mayor. Por si todo esto pareciera demasiado, el mismo reportero que acudió a los hechos pudo captar con su cámara lo que verás a continuación. El procedimiento de rigor, ¿no es cierto? Para tomar obviamente lo que son fotografías, evidencia, ¿no es cierto? De esta casa. De esta casa. De esta casa. Incluso los policías notaron que algo estaba dentro de la casa. Así que te invito a ti a que me digas qué opinas de este caso. Ubicado en Uruguay, su aspecto físico no podía ser más macabro, y su historia enriquece mucho el legado de su leyenda. Fue mandado a hacer por el entonces presidente del país, Juan Idiarte Borda, en 1886.
el señor Iriarte no vería la obra terminada, pues fue asesinado antes de que el castillo fuera terminado. La obra se terminó en diciembre de ese mismo año y su viuda se mudó a la residencia, sin saber que comenzarían a pasar cosas extrañas en la misma. Pues apenas en la primera noche dijo experimentar cosas extrañas, ya que juraba haber visto a su esposo merodeando en el castillo, como si no se hubiera querido ir sin ver su obra terminada. Ya para 1950, el castillo fue vendido y una nueva familia llegó, pero ellos no parecían querer el foco de atención, pues pocas veces se llegaron a ver, ya que ellos mismos cubrían las ventanas para que nadie pudiera ver dentro, y la gente comenzó el rumor de que esa familia realmente era una secta, quienes realizaban rituales a altas horas de la madrugada. Se cree que en total murieron 5 personas durante esa etapa, siendo una de las más recordadas la ocasión en que una persona apareció empalada en una torre del castillo. Al poco tiempo fue abandonado de nuevo, y años después, una empresa que realizaba eventos sociales la compró. Pero nuevamente, las cosas extrañas comenzaron a rodear el castillo. Se movían cosas, las luces se apagaban y se podía sentir una energía extraña en el lugar. En ocasiones, empleados juraban haber visto personas extrañas y en otras encontraban charcos de sangre. Todo esto hizo que nuevamente el castillo fuera abandonado, así que quedó a cargo de los vecinos, quienes curiosos comenzaron a investigar el lugar y encontraron un gran sótano que tenía una puerta sellada que llevaba a varios túneles. A la fecha de escribir este guión, el castillo sigue abandonado. ¿Y tú, conocías el castillo de Iriarte Borda? Una de las leyendas más populares de Latinoamérica es construir casas y edificios encima de un cementerio. Sin embargo, lo que Afonso Sardiña hizo elevó esta creencia a un nivel mucho más alto. Y ahora tú conocerás esta historia. El caserón fue construido encima de un cementerio, pero no era uno común. Aquella propiedad era de indígenas, quienes realizaban ofrendas a sus dioses. Si esto ya suena peor que la típica historia de terror, espera que aún falta más. Como te mencioné antes, este cementerio era propiedad de indígenas, quienes al ver que se quería construir algo en su lugar sagrado, no dudaron y pelearon por él. Pero Afonso era un hombre de armas tomar y comenzó a cazar a todos los que se opusieran en su obra, ganándose así el título al mayor cazador de indígenas en Brasil. Sardiña falleció en 1616 y por unos años la casa fue abandonada. La reactivaron hasta 1929, donde comenzó a utilizarse como un refugio estudiantil. Pero aquellos jóvenes comenzaron a reportar las primeras cosas paranormales del caserón, pues varios de ellos contaron que sentían manos que los tocaban saliendo de las paredes. Se escuchaban ruidos, gritos, las cosas se movían solas del lugar, vieron sombras en habitaciones y en un cuarto se escuchaban voces. Tiempo después se supo que ese cuarto particularmente era donde se castigaba y torturaba a aquellos indígenas. Todo esto provocó que el caserón fuera abandonado y tiempo después se convirtió en un museo.
Una noche, 3 guardias escucharon un ruido estruendoso proviniendo dentro de la casa, tal cual como si un grupo de personas hubiera entrado a la fuerza. Los guardias llamaron a la policía temiendo por su vida, pero al llegar los agentes no encontraron a nadie. Estaban por retirarse cuando de nuevo se escuchó aquel sonido estruendoso, así que irrumpieron nuevamente guiándose por el sonido. Pero no solo no encontraron nada roto, literalmente no encontraron a ningún extraño dentro del lugar. El reporte de los oficiales fue que encontraron actividad paranormal que no tuvo una explicación lógica. Una mujer llamada Beatriz Benítez quería vivir en Caupé, en Paraguay, por lo que su esposo la complació llevándolo a ver una casa en dicho lugar. Cuando fueron a verla, una anciana se las vendió a un precio muy barato. En 1992 compraron la casa y al principio la usaron como casa de campo y poco a poco comenzaron a hacer la transición. Pero las cosas extrañas no tardarían en surgir. De noche escuchaban sonidos extraños, y cuando Beatriz y su hija de 9 años se mudaron permanentemente, la niña dijo escuchar voces que la llamaban. Para consolarla, su madre le decía que era el eco de las personas que estaban afuera. Una noche el esposo se fue un par de días por trabajo, y escucharon que alguien abrió las puertas. Investigaron, pero no vieron a nadie, por lo que reforzaron las entradas de todos los accesos. Sin embargo, eso no solucionó nada, pues la siguiente noche escucharon sonidos como si alguien azotara con fuerza. Beatriz trató de encontrar quién hacía esos ruidos, pensando que alguien quería entrar, pero no tardó en notar que esos ruidos venían de adentro de la casa. El esposo no creía todo esto hasta que poco a poco comenzó a escuchar cosas también. La hija decía que constantemente veía un soldado afuera de su ventana, quien parecía estar haciendo guardia. El padre de familia falleció poco después y Beatriz llamó a un padre para que bendijera el lugar. Al ver la situación, una amiga les dijo que una buena idea era poner un espejo grande en la sala, pero esa misma noche algo lo rompió. Beatriz decidió que había tenido suficiente y salió con su hija al balcón a tomar aire. Las cosas comenzaban a sentirse más tranquila cuando vieron a lo lejos a una anciana caminando. Eran las 2 de la mañana y ella la saludó. La anciana le contó que venía del cementerio y le advirtió que se fueran del lugar antes de que algo peor les pasara, pues en esa casa había una presencia que no las quería. Esa advertencia la sintió como un cubetazo de agua fría, pues nadie sabía las cosas que pasaban dentro del hogar, y mucho menos una anciana desconocida en la madrugada. Se fueron a pasar la noche con su madre de Beatriz y terminaron vendiendo la casa y nunca regresaron. Por todo esto es que se tiene esa casa como la más embrujada de Paraguay. También conocida como la Casa de las Brujas, está ubicada en el sur de La Paz, Bolivia. Se construyó en los años 70 y la leyenda cuenta que en 1978 el hombre de la casa asesinó a su esposa y sus 2 hijos, luego de ser atormentado con voces en su cabeza, quienes le decían
que hiciera cosas terribles a su familia. Así que, en un acto de piedad, decidió asesinarlos antes de hacerle caso a esas voces. Otra versión dice que el hombre tenía una aventura con una trabajadora del hogar de 19 años. Cuando su esposa se enteró, la corrió, y ella, como venganza, maldijo a la familia, pues era hija de una bruja. La familia poco a poco comenzó a morir de maneras extrañas y a sufrir dolores inexplicables. Después de esto, la casa se abandonó parcialmente, pues el lugar es conocido por ser concurrido por brujas, quienes entran para hacer rituales de magia negra. Además de ser un lugar donde adictos habitan para poder inyectarse en privado, por lo que fuera de toda creencia paranormal, el lugar es realmente uno de los más peligrosos para visitar. Ubicada en Lima, Perú, un hombre llamado Giteo Matusita puso un negocio con su nombre a final de 1800. Pero pronto el lugar sería conocido por algo más que su negocio. Pues la leyenda cuenta que un hombre llamado Mamoru asesinó a 7 integrantes de su familia en 1944. El boca a boca ha deformado la historia, pues otra leyenda dice que quienes asesinaron a esas personas fueron una secta quienes realizaban sacrificios humanos. Pero lo cierto es que la historia tomó mucha más relevancia en el país cuando un locutor llamado Humberto Vilches Vera dijo en su programa Los fantasmas se divierten que entraría a la casa para comprobar si eran verdades las leyendas de que dentro se sentían presencias extrañas. El día llegó y Humberto dijo que pasaría la noche en el lugar, pero luego de aquella experiencia, el locutor no volvería a ser el mismo. Muchos creen que las voces lo volvieron loco, pero Humberto no contó nada de lo ocurrido hasta 1990, cuando escribió un libro contando su historia. En el mismo dijo que él realmente nunca entró a la casa, cortando de tajo todas las teorías que había de boca en boca. Poco tiempo después, un político llamado Mario Álvarez entró a la casa para ganar popularidad entre sus votantes, reportando que dentro se sentía una energía pesada y que se podían escuchar ruidos extraños, así como llantos de niños. Y hasta aquí este video. Yo soy Mr. Kral y recuerda que nunca estás solo. Siempre hay alguien detrás de ti observando.